Ahí están todas las letras del nombre Elohim. Empieza con la letra Aleph, cabeza principal; Lamed, callado del pastor para guiar con autoridad, es decir, una enseñanza; Yud, trabajar, lanzar; Hey, mirar, revelar, inspirar, respirar, dar vida; Yud, ya es la misma que ya la que estamos hablando ya, la primera de esta letra; Men, agua, poder del pueblo, líquido, todo lo que es inclusive sangre, también está reflejado allí en esa letra; Semen también está reflejado en esa letra. Veamos entonces qué significa la palabra Elohim. Cada vez que usted lee en la Biblia la palabra Elohim, significa poderosísima autoridad, porque es tan enfático. ¿Qué significa enfático? Levanten la mano aquí los bachilleres, lo que les falta poco tiempo para ser bachiller. ¿Qué significa la palabra enfático? Tiene que estudiar castellano. Tiene que estudiar castellano. Tiene que estudiar castellano. Poderosísima autoridad que guía como un pastor, dando fuerza para trabajar e inspirando para vivir, para caminar entre los pueblos. Esto nos recuerda lo que hace la Torá. Es decir, que la Torá es la esencia de Elohim. Entonces, cada vez que yo leo Elohim, debo interpretar que es una autoridad muy poderosísima que me está enseñando a caminar entre el mundo para no mancharme y llegar al objetivo que Él me ha puesto. Pero para yo venir, traducir todo ese pensamiento, mejor digo Elohim, porque ahí yo conozco lo que significa. Amén. Ahora usted está en todo su derecho de poder, cada vez que usted encuentra la palabra Elohim, desarrollar todo lo que significa. Está en todo su derecho. Pero como nosotros somos un poco haraganos, nosotros venimos y decimos mejor Elohim. Amén. Hay una versión que utiliza una congregación, se llama Asamblea de Yahweh. Ellos en su versión, donde aparece la palabra El, transliteran El. Donde aparece la palabra Eloha, aparece Eloha. Donde aparece la palabra Elohim, colocan Elohim. Respetan muy bien, porque no, oye, traducir todo ese sentimiento es muy largo. Entonces lo condenso, explico lo que significa, ya yo sé que cuando yo leo Elohim, perdón, ya yo sé lo que significa. Poderosísima autoridad que me guía, enseña, me da fuerza, me inspira para caminar entre los pueblos y yo no mancharme, sino que pueda llegar al objetivo que Él me ha trazado, que es la vida perpetua. Amén. Y haciendo todas estas cosas, todo te saldrá bien. Veamos ahora la palabra Dios. Vamos a ver si Dios es equivalente a la palabra Elohim. De hecho, la palabra Theos no tiene nada que ver con la palabra Deus del latín. Nada que ver. No son equivalentes. Pero ni la palabra Deus ni la palabra Theos reproduce el significado de la palabra Elohim. Veamos la palabra Dios. ¿Quién me lo puede leer? ¿Quién puede leerlo, por favor? Y que lo va a leer, por favor, párese aquí. Pero no todos al mismo tiempo, hermano. Hugo, ¿por qué te escondes? Siéntate aquí, siéntate aquí, siéntate aquí. Yo nunca me sentaba en el puerto de atrás. Nunca. Ni en primaria, ni en secundaria, ni en estudios superiores. Nunca me he sentado en los puestos de atrás. La única forma que llegue ya yo tenga puestos adelante. Exacto. Pero los puestos de adelante son los mejores puestos para escuchar la clase. ¿Quién se sienta atrás rezagado? El que se quiere esconder, el que no sabe nada. Y el profesor, que lo ve ahí, mire, el profesor no tiene ojos de águila. Uno sabe quién es el que se está escondiendo, aunque esté así.
Aunque esté así, uno sabe que lo que está es mintiendo. A mí me toca sentarme en la parte de atrás, pero porque ya es obligatorio sentarse por orden de lista. Y yo sé que Porque sí es por puesto fijo. Dígame, hermana. Buenos días, pastor. ¿Cómo está usted? Bien, gracias. ¿Por qué me interrumpe? ¿Me permite un momento con él? ¿Cómo no, hermano? ¿Cómo no? ¿Quién quiere ver? Pero no todo al mismo tiempo. Tú. Oye, qué Padre Santo. ¿Tú quieres ser pastor? ¿Quieres ser pastor? ¿Sí? Pásame. Ahora que tienes que leer mi pásame. Vamos a leer. Pero me ayuda. Me dice una hermana que ella está en Colombia, me comunico con ella por el WhatsApp. Me dice, pastor, ¿usted tendrá libros? Claro, mi amor, yo te los puedo pasar. Hay unos que tienen 800 páginas, otros tienen 500, otros tienen 300, otros tienen 28. No, después me lo pasa, pastor. ¿Cómo la gente le da miedo estudiar, leer? Si usted no lee, nunca va a aprender nada. Porque si no, no es que yo soy práctico, yo soy matemático, igualito, todos los enunciados matemáticos tienen letras. Todos los postulados, los enunciados tienen que leerlo. Y los libros de matemáticas son así de este color, grandísimos así. Así que tenéis que leer. Amén. Acostúmbense a leer, a indagar, a investigar desde ahorita. Vamos a ver aquí este pichón de pastor. No importa. Diego. Sí. La palabra Dios procede del latín Deus y el latín Deus no procede del griego Zeus. Lo único que sucede es que ambas palabras derivan de una raíz indoeuropea. Fíjate, tanto Zeus como Júpiter, ¿ves? No es que esta depende de aquella, nacieron de una misma corriente, tienen una misma fuente, una misma semilla y se bifurcaron al griego y al latín, ¿ok? No es como la gente piensa de que los latinos o romanos adoptaron la cultura griega, no. Estos tienen una misma raíz y se bifurcó. Una parte para los griegos, otra parte hacia los romanos. ¿Ok? Indoeuropea como día y Deus, que significa luz de urna, variante de la raíz indoeuropea Dei. Brillo Significa luz. brillo luz. Significa brillo luz. Y en efecto la palabra latina Deus es así como su variante tipus, que están en la base de nuestro término Dios. Fíjate, ¿de dónde viene el término Dios? Usted busca en cualquier diccionario y le va a decir que el término Dios viene de la palabra latina Deus. Usted busca cualquier diccionario, el que usted quiera. Pequeño Larousse, en internet, el que usted quiera. Cuando usted busque la palabra Dios, dice, viene del término latín Deus. Cualquier diccionario. Que significa ser de luz, pues así eran entendidos los dioses en los orígenes, como eran, o sea, como seres hechos de la materia de la luz. Y nimbados. ¿Qué significa nimbados? Nimbados, si usted no ve los cuadros de los santos católicos, todos tienen aquí un halo así brillante. Eso es nimbado, están rodeados de un halo brillante. Eso es nimbado. ¿Ok? ¿Qué significa entonces la palabra Dios? ¿Qué significa la palabra Dios? Ser de luz. Un ser de luz, pero ¿de qué luz está hablando allí? Cuando Jesús dice yo soy la luz del mundo, no está hablando de que Él es una potencia solar. No. Cuando Él dice yo soy la luz, está hablando de su esencia espiritual, de que la palabra que Él trae te va a sacar de la oscuridad, de la ignorancia. Bolívar decía moral y luces son nuestras primeras necesidades. ¿De qué luces está hablando Bolívar?
del entendimiento, del estudio, de la comprensión, de indagar hacia la verdad. Esa es la luz, la verdad. Jesús dice, esta palabra que yo digo que es luz, es verdad. Pero esta luz que está hablando aquí, Deus, no significa la misma luz que está hablando Jesús. Esa luz está hablando de la luz solar, del sol. Continúa, hermano. De la luz inimbada, rodear de aurora, que de ella lo que sucede es que el nombre Zeus Diego tiene el mismo origen indoeuropeo que Punto. Cada vez que tú encuentras un punto, una coma, tú vas a hacer una pequeña pausa. Indoeuropeo. Este origen también está en la base del nombre Júpiter, en genitivo Lobis, procedente de Digeus. Digeus. Solo que en el nominativo se le invocaba como padre en indoeuropeo. Peter. Así dijo Peter, tengarse en cuenta. De ahí donde viene la palabra Júpiter. Júpiter, para que nosotros lo nombramos todos juntos. Júpiter significa padre de la luz solar, padre del día. Del día, ¿quién alumbra en el día? El sol. Entonces, por pensamiento, sabemos que significa que Padre Sol. Padre Sol que da luz en el día. Ténganse en cuenta que tanto Zeus como Júpiter, dioses equivalentes del panteo indoeuropeo, representan al dios del cielo y los fenómenos atmosféricos asociados al rayo, al relámpago y a la luz. Fíjate que ellos, tanto Zeus como Júpiter, están ¿en dónde? En el cielo. ¿Pero en cuál cielo? En el monte Olimpo. Zeus está en el monte Olimpo igual que Júpiter. Júpiter está en el cielo, pero en un monte alto. No en el cielo que dice la Biblia donde está Hashem. De hecho, Hashem está aquí, allá, Él está en todas partes. Ese concepto de omnipresencia no lo tenían los paganos. No lo tenían los paganos. Zeus vivía en el monte Olimpo. ¿De dónde sacó la fuente? De una página que se llama etimologiadechile.net. Una página muy, pero muy buena. Y la palabra telos, la palabra latina deus está relacionada con la palabra dieu y es diferente a la raíz de es, que significa sagrado, que dio origen a la palabra griega teos. Fíjate que teos no viene de dieu, teo viene de es, que significa sagrado. Los escritores en griego, para ellos, Elohim, verte acá, Elohim, una palabra que se allegue, verte adentro. Bueno, Elohim es sagrado, teos. Es sagrado, lo sagrado, teos. ¿Sí? Pero teos, lo que significa es eso, lo sagrado. No significa lo que significa la palabra Elohim, poderosa o poderosísima autoridad que me guía para caminar entre los pueblos y yo llegar al conocimiento que el Señor quiere que yo llegue sin mancharme en la vida perpetua. Amén. Amén. Entonces, ni la palabra teos ni la palabra deus son equivalentes de la palabra Elohim. Entonces, ¿cómo tengo que llamarlo yo a él? Jesús lo llamaba Padre nuestro, Avinu, Padre nuestro que estás en los cielos. Eso dice, a ninguno llamen Padre. Ellos no son padres de ustedes. En lo espiritual, Hashem. En lo normal, el papá que tú tienes. Tú a mí no me vas a llamar papá. Yo no te engendré.
yo te crié, yo te cuido. ¿Ha pasado con usted un Abba? Sí, en el sentido espiritual, pero no me tienes por qué llamar padre, reverendo padre. A los católicos le dicen padre. ¿Padre de quién? Tú tienes todos estos sonidos tuyos. Entonces tenéis que darle de comer a todos, tenéis que darle estudio a todos, tenéis que darle casa a todos. ¿Sí o no? Pero si no, es un mal padre. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces la palabra Teos significa sagrado. La palabra Deus significa la emanación de luz solar. Pregunto, Deus es equivalente a la palabra Teos. Deus es equivalente a la palabra Teos. Deus significa la emanación de luz solar. Teos significa lo sagrado. ¿Son equivalentes Deus y Deus? No son equivalentes. Son equivalentes la palabra Elohim, la palabra Teos, la palabra Deus. No son equivalentes. ¿Por qué? Porque no significan lo mismo. ¿Qué significa Elohim? ¿Qué significa Elohim? Padre, poderosísima autoridad. No te lo caletrees. Poderosísima autoridad que me guía, me enseña para caminar entre los pueblos en el mundo y llegar al propósito que el Señor quiere que yo llegue. Eso es Elohim. Amén. Amén. Más adelante vamos a estudiar que la palabra Elohim es plural cuando el contexto me dice que es plural, pero en sí mismo es un enfático, no es un plural. En sí mismo es un enfático, no es un plural. Observe lo siguiente. Tanto la palabra Zeus como Júpiter tienen una misma raíz indoeuropea. ¿Cuál es? Die, de donde viene la palabra dia, y la palabra dieu. Fíjate, dieu suena como a seu. Dicha palabra significa luz diurna, es decir, que está relacionada con la luz solar. La gran mayoría de las deidades de los pueblos eran de origen solar. Téngase en cuenta que tanto Zeus como Júpiter, dioses equivalentes del panteón indoeuropeo, representan al dios del cielo y los fenómenos atmosféricos asociados al rayo, al relámpago y a la luz. Los dos son lo mismo. Y casualmente Baal también es dios del cielo, de la tormenta, del rayo y del trueno. Casualidad que son igualitos, ¿verdad? Son los mismos pero con nombres distintos. Teos no tiene nada que ver con la palabra Deus. Buda con su aureola solar. ¿Se da cuenta? ¿Lo está viendo? ¿Está viendo que tiene una aureola? Está nimbado, es decir, que está rodeado con una luz solar. Ahí te ves, ¿sí? El sol. Agarra, haz un experimento cuando salgas ahorita. Vas a mirar el sol, pero te vas a poner el dedo. ¿Qué vas a ver alrededor del dedo? ¿Qué vas a ver? Eso mismo. Exactamente igual a eso. Exactamente igual a eso. Apolo con su aureola solar. Isis con el sol sobre su cabeza. Veamos el libro de los Hechos en interlineal griego-español y te vas a caer para atrás. Fíjate esto. Tú ves allí la palabra Dios en griego. La puse en blanco, la resalté en blanco. La traducción sería Zeus y aparece como un sustantivo genitivo singular masculino.
¿Lo ves? Vamos a marcárselo. ¿Lo estás viendo? Estas letras, delta, iota, omicron, sigma, estas letras que están acá, esta delta se pronuncia como una D. Esta iota, que no es idiota sino iota, se pronuncia como una I. La omicron se pronuncia como una O y las de sigma se pronuncian como una S. Si yo vengo y digo D-I-O-S, ¿cómo usted dice? Dios. Efectivamente, así mismo. Y tú ves que la traducción allí es Zeus. La traducción es Zeus. Transliteremos la palabra Dios. Esta es la letra llamada delta y se translitera como D. Esta letra se llama iota y se translitera como I. Esta letra se llama omicron y se translitera como O. Esta letra se llama sigma y se translitera como S. Si yo la uno toda completa, esta palabra Dios se translitera entonces así. Toda en mayúscula Dios, toda en minúscula Dios, con la primera en mayúscula igualmente dice Dios. En las tres formas se llama Dios. Y usted sabe que Dios es quien. Zeus. Cuando la gente dice Dios, ¿qué está diciendo? Zeus. O está diciendo Júpiter también. Pero piensan, como la Iglesia Católica enseñó, que Zeus es Hashem, que no lo es. Por la Biblia, No, la Biblia no lo dice. Lo dice son las traducciones. La Biblia dice Elohim. Pero muchas iglesias no leen así. Entonces ha habido una oscuridad espiritual durante muchísimos años que yo no creo que yo sea el único que me he descubierto. No lo creo. Yo creo que hay muchos siervos del Señor que lo han descubierto. Pero sigue siendo una mentira. Por eso que usted a mí no me escucha diciendo Dios y ninguna canción yo digo Dios, porque el conocimiento ya a mí me sacó de la oscuridad, de la ignorancia. Y si yo digo Dios, yo estoy cayendo entonces en descrédito y en pecado, porque sabiendo la verdad estoy siguiendo en la mentira. ¿Me explico? Porque Jehová también es una palabra que fue inventada. A eso también lo vamos a explicar. ¿Se puede decir también Jesús entonces? Sí, Jehová. Jehová. O sea, Jesús. No. Ahí entonces podrías poner la palabra Hashem. Pero ¿por qué no se puede decir eso? O sea, Jesús no es Jehová. No. Esto vamos a resolver ahí. La cuestión es que suena bonito. En el año 1500, voy a adelantarte una migaítica. En el año 1528, un sacerdote católico llamado Pedro Gallo, confesor del Papa León X, él tuvo la idea, lo que hicieron los masoretas fue que agarraron el tetragramatón. ¿Qué es el tetragramatón? Las letras en hebreo ninguna tiene vocales. Se llaman vocales diacríticas, es decir, vocales que se pronuncian pero que no se escriben. De hecho, cuando uno dice Elohim, tú no ves ahí ninguna vocal. De hecho, la palabra, la letra Aleph, cuando se translitera, se coloca en un ganchito. Entonces, ¿cómo va a decir ganchito Elohim? Algunas veces la letra Aleph suena como E, a veces suena como A, dependiendo de la estructura gramatical de la palabra. Entonces, ¿qué hicieron los masoretas? El tetragramatón que se translitera YHWH, llegaron los masoréticos y le metieron unas vocales
¿Pero con qué propósito? Con el propósito de engañar a los lectores que no tenían conocimiento de la idiosincrasia hebrea. Entonces llegó este científico loco y tradujo las vocales y nació el nombre de Jehová. Luego con el tiempo la letra Y la cambiaron por la I y entonces se empezó a pronunciar Jehová. Como no les pareció muy bonito, la letra B, la doble B la cambiaron por una B de vaca y sonó Jehová. Después de la invención de la J nace en Alemania con Gutenberg, esa J se cambió. ¿Qué es la J? La J es una I con un bastoncito, con una bola aquí, ¿verdad? Esa es la J, una I prolongada, y entonces nació la letra J y empezó a pronunciarse como J. Y de allí, sí, esa es la pronunciación J. Y de allí entonces la palabra ya no era Jehová, sino Jehová. Todo ha sido un exabrupto gramatical. Entonces, el tetragramatón, los judíos, cuando ven el tetragramatón, dicen Hashem, que significa literalmente el nombre. Por eso que Baruch Hashem significa bendito el nombre. Pero ¿quién es el poseedor de ese nombre? El Padre que está en los cielos. Entonces, por metonimia, ¿qué es lo que estoy diciendo? Bendito el que tiene el nombre que está arriba en el cielo. Vale. Pensaba que Para nada. Jehová es una aberración lingüística. Pero ahora la gente ya dice Jehová por Jesús o Porque, por lo que te estoy explicando, ¿Por de este qué? cura del año 1528 llamado Pedro Gallo. En otro idioma, en inglés, Peter Galliano. ¿Ah? Era un cura, confesor del Papa León X, año 1528. ¿Me entendiste o estáis todavía burbujo? Más o menos. Vos solo tenés que intentar empezar. Ya. ¿Ah? Por eso que no digan, no es que la Biblia dice Jehová. La Biblia no dice Jehová. Es la traducción Reina Valera. De hecho, Reina Valera 2000 no traduce Jehová. Reina Valera 2000 traduce Señor. Y él pone su apéndice I diciendo, por considerar que el nombre Jehová es algo que no tiene ningún significado, de que se hizo de forma arbitraria, hemos decidido colocar donde aparece el tetragramatón la palabra Señor. El Señor entonces tiene padre. ¿Ah? El Señor entonces tiene padre. Puede usar Señor. Sí. ¿Ah? Porque han venido investigando. Sí. Pero investigan muy someramente. Pero por lo menos llegaron a una conclusión acertada. De hecho, el Papa dijo, este Papa, que donde aparecía la palabra Yahvé, ya no se pronunciara más Yahvé, sino Señor. El Papa bueno, Francisquito. Ok. Esto vamos a dejarlo para, porque yo veo que están ustedes como medio embotados. Mucha información. Para ti no, pero para ellos si miran las caras. Ustedes cuando dije vamos a hablar aquí dijeron,